tardes, amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al día con los últimos temas del mundo de la psicología que son tan amplios, para ponerte en contacto con los mejores psicólogos y terapeutas de la ciudad de Quito, del Ecuador y también a nivel internacional. Y también para que sepas un poco más de los distintos temas que tenemos en la cotidianidad de los seres humanos y que son muy normales y que muchas veces no sabemos cómo gestionar, cómo manejar. Así que aquí en el programa hablamos de esto desde la profundidad del mundo de la terapia para ver cómo se puede solucionar, cuáles son los orígenes, las causas de esos problemas que tenemos muchas veces relacionados a los hijos, a la pareja, a veces en los temas del ánimo, la ansiedad, la comunicación, bueno, y muchísimos temas más. Para los que ya ven el programa continuamente saben que acá hablamos de variadísimos temas constantemente con invitados especializados. Así que también les invito a que vayan a YouTube y pongan Psicología Ahora Telesucesos y ahí van a encontrar muchos de los programas que hemos venido haciendo en el último año para que no te pierdas ningún programa. Y también, si es que este programa te hizo clic y te das cuenta que lo puedes compartir con tus amigos, con tu familia, porque tal vez les interesa, entonces puedes ver el reprise del día domingo a las 6 de la tarde. Bueno, yo soy la psicóloga Adriana Fornasini, les doy la bienvenida en esta tarde. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema apasionante, es el tema de la ecoterapia. Estamos con una querida amiga y colega que se llama Elena Sandoval, es psicóloga clínica y también es subjefa del área de psicología en el Hospital Metropolitano y ha hecho muchísimas cosas más y muchísimos otros estudios. Entonces, habíamos estado hablando con ella de lo interesante de este tema que hoy día les queremos plantear. Ele, bienvenida al programa, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Adri, por tu invitación en esta cálida tarde de casi término de verano. Muchísimas gracias, muy agradecida por tenerme en tu programa el día de hoy. Qué lindo, Ele. Y bueno, sí, el clima está bastante agradable, ¿no? Hoy día como que los ánimos están arriba con este rico sol. Sí, está rico. Sí. Ajá. Bueno, hablemos qué es la ecoterapia. Es algo nuevo, es una propuesta nueva, ¿no? No se escucha mucho. A ver, la ecoterapia nace por ahí en los años 50, ¿sí? Como respuesta a todo un movimiento de acercamiento a la naturaleza, ¿sí? Joanna Macy es una de las, digamos, precursoras de esta, digamos, rama de la psicología, ¿sí? Porque en los últimos años inclusive se ha establecido como una rama de estudio, ¿sí? Existen ya programas académicos solamente en ecopsicología y que realmente se ocupan la ecopsicología de ver al ser humano como parte de la naturaleza, es decir, no somos seres que somos ajenos a todo esto, sino que de alguna manera tenemos nuestros orígenes y reconocemos nuestros orígenes en los elementos de la naturaleza y nos sentimos como tales, ¿no? Porque ahora de alguna forma hay una disociación con lo natural, ¿no? Creemos que al estar metidos en un edificio entre cuatro paredes y de alguna forma con nuestras estanterías y tantas cosas, entre comillas, artificiales, estamos separados de la naturaleza, pero de alguna manera todo lo que nos rodea viene de la naturaleza, ¿sí? aunque nos venga del petróleo, pero viene de la naturaleza. Entonces es súper importante que nosotros empezamos a mirarnos así, entendernos así para realmente mejorar nuestro estado también mental y físico. Ahora, es interesante porque la psicología en una época se ha dirigido mucho hacia curar enfermedades, ¿no? Es decir, vamos desde lo patológico hacia lo sano y hay una falta, digamos, de promoción de situaciones que pueden evitar caer en situaciones de patologías mentales, de mucha ansiedad, de mucho estrés, y justamente es en contacto con la naturaleza, ¿no? Ahora, ¿cómo se trabajaría con la naturaleza como terapia? A ver, hay varias formas de trabajar, pero una de las, digamos, uno de las guías principales para decir, bueno, si estás haciendo ecoterapia, es que nosotros nos encontremos dentro de un espacio natural, es decir,
Y si es que no estamos en un espacio natural, entre comillas, al menos reconozcamos lo que nos rodea como algo natural. Es decir, si es que tú dices, bueno, estoy aquí en este consultorio, ¿no es cierto?, en caso de que tú vayas a visitar a un terapeuta, hay vidrios, hay ventanas, ¿de dónde viene eso? ¿Sí? Son minerales, ¿de dónde vienen los minerales? ¿Sí? Entonces, reconocerte y qué mejor si es que estás en un espacio natural, ¿sí? Salir a la montaña, ya estás entrando en un proceso ecoterapéutico, ¿sí? Lógicamente tiene que haber una transformación interna para que sea algo terapéutico, tiene que haber un cambio, ¿sí? Y tú tienes que darte cuenta de ese cambio, ¿sí? Cuando hablamos de ecoterapia, y lógicamente dentro de un entorno natural. Y si no estás en un entorno natural o no crees que estás en un entorno natural, al menos reconocerte, ¿sí?, como parte de ese entorno de donde tú vienes, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, digamos, la ecoterapia, ¿no? El vínculo, el que tú desarrolles un vínculo, una relación con los espacios naturales, con tu propia naturaleza, y te reconozcas como un ser natural, ¿no?, que viene de los 5 elementos, como te decía. ¿Cómo beneficia esto? Digamos, una persona que está con depresión, con ansiedad y quiere hacer una psicoterapia, y tú le recomiendas, vámonos por esta línea. ¿Cómo le puede beneficiar a una persona que está con ansiedad, con depresión y bueno, otros problemas, este contacto de salir al campo, de conectarse? A ver, inclusive los sonidos que nosotros, es importante que nosotros preparemos a la persona, ¿sí?, para estar en esos espacios naturales, para que a través de los sentidos pueda empezarse a vincular. Porque si de pronto estoy con una depresión muy, muy grande y ya llevo de pronto meses o semanas en esto, es complicado salir de mí mismo. Entonces tengo ideas sobre mí mismo, sobre de pronto lo inadecuado o inadecuada que he sido en ciertos momentos, o de pronto sobre todo lo terrible que me puede pasar en el futuro. Y entonces en casos de depresión yo tiendo, o la tendencia es a quedarse inmóviles, ¿sí? Cuando tú haces ecoterapia, una de las cosas que se hacen es caminar, ¿sí?, caminar en espacios naturales. Si es que tú puedes caminar inclusive en contacto de los pies con el espacio natural, con la hierba, con la playa, con la arena, ¿sí?, esto va a traer más beneficios porque te estás vinculando, o sea, estás de alguna forma absorbiendo, ¿sí?, la energía de la tierra, ¿sí?, y dejando también que salga tu energía cargada de estrés, de miedo, de angustia, también por esas plantas de los pies, ¿sí? Entonces, el rato que tú empiezas a caminar, así como es adentro, es afuera, así como es afuera, es adentro, empiezas a procesar, ¿sí? De alguna forma, el que tú camines, el que tú estés en contacto con los sonidos de ese entorno, con los colores de ese entorno, y que no veas de pronto tu departamento, qué sé yo, lleno de cosas que has comido, sucio, sin ningún arreglo, ¿sí? Eso te va a sacar de tu estado depresivo en inicio, ¿sí?, en inicio. Y después, lógicamente, durante las sesiones de ecoterapia, lo que vamos a intentar es, a través de los elementos de la naturaleza, proyectar lo que te está pasando adentro. Entonces, un ejercicio lindísimo que se hace cuando tú haces ecoterapia es, mientras vas caminando, por ejemplo, en una playa, o puedes ir caminando en la montaña, tú vas a encontrar una piedra, ¿sí? Esta piedra, de alguna manera, es la piedra que te escogió a ti, ¿sí? O sea, las cosas a uno no cree uno que le aparecen por casualidad, pero en realidad siempre todo te está hablando, ¿sí? Y cuando te encuentras con esta piedra, se hace un lindo, todos han encontrado, todos los del grupo, o si estás solo haciendo la ecoterapia, solo has encontrado tú y tu terapeuta, porque también el terapeuta hace este tipo de procesos como terapeuta. Y yo como terapeuta te digo, mira, dime qué es lo que ves en la piedra, ¿sí? Generalmente las piedras tienen líneas, ¿sí? Tienen que las piedras han caminado mucho, han estado en muchos lugares del planeta. Entonces, siempre van a tener una información para ti, ¿sí? Y en ese momento la persona empieza a decir, mira, yo veo, se convierte en algo así como una herramienta proyectiva,
¿sí? Entonces es lindo porque empieza la persona a proyectar lo que está viviendo adentro y de alguna forma a través de esa piedra sacar lo que está sintiendo, lo que le está pasando, ¿sí? Y ese es un pie, digamos, para poder entrar al mundo interior, ¿sí? Y que de alguna forma esa persona empiece a explorar su mundo interior, sus miedos, sus dificultades, ¿sí? Y empiece a procesarlos, ¿sí? Después, para hacer el cierre del ejercicio, también se puede ayudarle a la persona que después de que tome contacto con la piedra, con el mar, si estás en la playa, se le puede decir, mira, nuevamente, ¿qué te dice esta piedra? O sea, ¿qué aprendiste de este espacio? ¿Qué aprendiste de este momento? ¿Y qué te está diciendo esa piedra? Entonces, de alguna forma, la persona empieza a sacar enseñanzas del proceso, de mirar esta piedra, de proyectarse, ¿no es cierto? De mirar lo que está pasando dentro de esa persona. Pero todo nuevamente no es con de pronto test proyectivos, ¿no es cierto? Que de pronto un psicólogo lo va a tener, el test de Rorschach, ¿no es como cierto? más esquematizado, ¿no? Exacto. Entonces podemos utilizar este tipo de ejercicios también para ayudarle a la persona que no solamente trabaja interiormente, sino que fruto de ese trabajo también se comprometa con el trabajo, con nuestra fuente de vida, que es la tierra, ¿no? Qué lindo. Y escuchándote la herramienta con las piedras, me pregunto yo, ¿cómo se podría trabajar, por ejemplo, con el agua, que es tan potente, ¿no? Con la tierra, tal vez con los árboles. No sé si has trabajado con esos elementos. Sí, generalmente se pasa en una secuencia de los 5 elementos, o sea, dentro de la terapia hay diseños, digamos, dependiendo de lo que tú quieras trabajar. Entonces, hay un diseño en el que se trabaja con los 5 elementos. Entonces, qué sé yo, la persona se acuesta sobre el agua, ¿sí? Puede ser un río, puede ser el mar, ¿sí? Y de alguna manera se hacen ejercicios, si es que la persona está sosteniendo mucho estrés, por ejemplo, mucha ansiedad, en los que tú te vuelves el agua. O sea, te acuestas sobre el agua, cierras los ojos y tú imaginas cómo el agua se va llevando todas esas energías negativas, todo eso que te molesta, todo eso que te estresa. De pronto hay dolores en el cuerpo, hay tensiones en el cuerpo, o de pronto memorias sumamente dolorosas, la partida de un ser querido, ¿sí? En el caso de un duelo, por ejemplo, algún rato hice un ejercicio con una señora que había perdido su esposo hace muy poquito tiempo, unas semanas, y entonces ella se recostó y verdaderamente ella sentía como que de alguna forma su esposo la estaba ayudando a que se lave, o sea, ella sintió la presencia de este señor, de su esposo, y como él de alguna forma le estaba lavando el cuerpo, ¿sí? Entonces ella tuvo un proceso. Realmente no necesitamos, sino muchas veces los seres humanos darnos la oportunidad de interiorizar, o sea, llegar adentro de nosotros, porque nosotros mismos tenemos las herramientas para poder catalizar cosas que están ahí, ¿no? Entonces fue un proceso lindo. Y se utilizan, dependiendo de los procesos que vivan las personas, se utilizan los elementos, ¿no? Pero hay diseños especiales para cada situación, ¿no? Para el tema de duelo, qué sé yo, a veces hay grupos de ecoterapia que estamos centrados en el duelo, ¿sí? Y se utiliza la herramienta de la ecoterapia como para facilitar ese duelo, ¿sí? Ahora, es interesante dentro de los estudios que se han hecho últimamente, estudios académicos, se observa que haciendo grupos de control, ¿no? El grupo que vive en un edificio con la ventana hacia el otro edificio y no tiene contacto con nada verde, va a ser más propenso a tener ansiedad, a ser agresivos y a tener problemas cognitivos. Mientras que el grupo que tenía simplemente en la ventana contacto con un árbol o con algo verde, bajaban los niveles de ansiedad y agresividad y mejora la capacidad cognitiva. Profundizando esto más, se observa que la gente que tiene mayor contacto con la naturaleza tiene mayor capacidad de relajación, mejor salud, mejor sueño, bajan los niveles de tensión, de ansiedad, mejora la memoria, la capacidad cognitiva. Entonces,
hay datos reales, medibles del beneficio de la naturaleza, ¿no? Lo curioso es que, como tú sabes, las ciencias se unen, entonces no estamos separados de lo social, de lo cultural, de lo urbanístico, por ejemplo, ¿no? Y el diseño de nuestras ciudades muchas veces está planteado en torno a utilizar el espacio reducido de la ciudad con edificios. Si se tiene que cortar un árbol, se lo hace. Si se tiene que quitar un parque, se lo hace. Olvidándonos de la importancia de una sensación de satisfacción en el momento de habitar en un espacio, ¿no? Por eso hay arquitectos ahora que están planificando justamente áreas en donde hayan parques, en donde hayan áreas verdes para que la gente se sienta mejor. Ahora, nosotros como psicólogas nos hemos dado cuenta que la naturaleza en sí es terapéutica, ¿no? Ahora, las personas que nos están viendo pueden decir, y si es que yo no tengo el tiempo o el dinero para ir a terapia, el simplemente salir a la naturaleza, el meterme en un río, el abrazar un árbol, el acostarme y sentir la hierba, el sacarme los zapatos y pisar la tierra, ya de por sí es beneficioso para la salud mental. Claro, claro que es beneficioso. Tú mismo mencionaste estos estudios y claro, sí se ve una gran diferencia entre personas que, qué sé yo, tuvieron un bonsái en su oficina, ¿sí? Versus personas que no tienen absolutamente nada natural en su oficina, ni siquiera agua, ¿no? Todo esto drena la energía, ¿sí? Todo esto, de alguna forma, los derivados que nosotros tenemos de la naturaleza drena porque no es la planta en sí, ¿sí? No es el elemento en sí, ¿no? Entonces, realmente el ir a buscar, el seguir, porque muchas personas sienten esa necesidad, ¿no? Algún momento vi igual un programa muy interesante en National Geographic, justamente que hablaban de una mujer que tenía una especie como de alergia a las ondas electromagnéticas de televisión y de radio, ¿sí? Entonces, ella no podía soportar el vivir en la ciudad, ¿sí? Porque le daban convulsiones, ¿sí? Ella empezaba a convulsionar, entonces tuvo que apartarse a un bosque, ¿no? Esto era en los Estados Unidos, en alguna ciudad. Tuvo que apartarse cerca de la ciudad, hacia un bosque donde no habían estas torres, ¿no es cierto?, que transportaban la energía eléctrica, ni ondas de radio ni de televisión, y su condición empezó a mejorar, o sea, los ataques disminuyeron, ella presentaba también ataques de pánico, le daba mucha taquicardia, y realmente conforme pasaba el tiempo empezó a mejorar, y claro, su testimonio es increíble, porque dices, ¿cómo es posible? Más bien ella dice, ¿cómo es posible que ustedes estén expuestos a todo esto y nadie diga nada? Sí. Ahora, esta mujer era muy sensible. Nosotros posiblemente también experimentamos algún tipo de malestar en torno a tantos artefactos tecnológicos alrededor, pero si tú ves la ciudad en sí, es bastante agresiva, ¿no? Tú sales a la calle y los pitos y los carros y los olores y la gente está muy acelerada, pero es bastante contaminante, digamos, del modo de vivir que tenemos. No habría que sorprenderse que haya tantos niveles de estrés y de ansiedad, porque realmente vivimos como en una selva urbana, ¿no? Qué apropiado sería un rediseño en donde haya más árboles, haya menos carros. Ahora se está promoviendo mucho el uso de bicicletas o de caminar, que realmente te da también el beneficio de hacer ejercicio, ¿no? Pero yo creo que lo que nosotros promovemos, especialmente cuando hay un interés en el contacto con la naturaleza, es decirles a las personas que si pueden el fin de semana se vayan al parque, se vayan al bosque, se vayan a la playa, se vayan a la montaña. Y tú ves que los pacientes que empiezan a hacer esto, a cumplir, digamos, estas tareas, que son lindas tareas, mejoran, porque empiezan a sentir que su vida tiene otro sentido, ¿no? Si tú estás en un cuarto encerrado, viendo tele, como tú decías, está desordenado, mi ropa, pierda hasta la amplitud de visión, ¿no? de mi sentido de vida. Claro, porque no estoy dándome cuenta que yo soy parte de algo más grande, ¿sí? Y me siento a veces solo, me siento aislada, de pronto empiezan a venirme ideas de que yo no valgo, no soy suficiente, ¿no es cierto? Que son todas estas ideas que giran alrededor y en torno a la depresión, a la ansiedad. Entonces, el poder mantener esa perspectiva
solo te da el contacto con de donde nosotros venimos, que es la naturaleza, solo te da el contacto, por ejemplo, ahora que está tan de moda tener animales, ¿sí? Y animales además rescatados, ¿sí? Y realmente se ha visto, o sea, inclusive ahora las aerolíneas, dado el caso, tú puedes como trabajador de la salud expedir un permiso donde la persona esté acompañada durante el viaje por su mascota, porque se ha comprobado que el tener una mascota ayuda a todas las disfunciones a nivel mental, ¿no es cierto? El tema de la ansiedad, el tema del estrés, ataques de pánico, ataques de ansiedad, hacen que nosotros de alguna forma lidiemos con eso de mejor manera, ¿no? Entonces, los perritos y en general las mascotas tienen ese beneficio, ¿sí? Tienen la energía de la vida, ¿sí? Y si nosotros sabemos cómo tomarla, sabemos cómo contagiarnos de ellos, nos acompañan. Es mentira que estamos solos, ¿sí? De pronto tenemos una perspectiva limitada porque aquí se acaba la pared y en el siguiente departamento está el vecino, pero o sea, todos somos parte de una humanidad, ¿no? Y sin embargo, esta tecnología al mismo tiempo que nos vincula, nos separa, porque todos estamos individualmente, qué sé yo, explorando nuestros propios intereses, pero no nos damos cuenta que de pronto tú tienes el mismo interés que yo, ¿sí? Y la naturaleza es un gran, gran espacio para darse cuenta de eso, o sea, para volver a lo básico, para volver a la respiración, que nos olvidamos de hacerlo, o sea, es súper básico, y cuando estás en un campo abierto, en una cascada, en el oriente, en la selva, como que empieza uno a darse cuenta, cierto, ¿no? Ya me he olvidado de respirar, ¿sí? Y vuelve uno a... Cierto que tengo cuerpo, ¿no? Exacto. Cierto que he tenido piernas, pies, manos, ¿no? Porque vivimos en piloto automático, ¿no? Exacto. Entonces, me encanta esto que has dicho también de la respiración, porque aquí hemos hablado en el programa del tema de la meditación, del mindfulness, y creo que es una excelente herramienta unir mindfulness con naturaleza, ¿no? El ir a la naturaleza y concentrarme en observar todo lo que está ahí alrededor, ¿no? Sentir la tierra, ver las cortezas de los árboles, la textura de las hojas, el sonido de los pájaros, la sensación del aire. Entonces, el simple hecho de estar ahí y experimentar hace que el estado de conciencia suba, que los signos vitales se tranquilicen y que la persona entre en un estado de bastante satisfacción, ¿no? Porque es por un momento también desconectarse de la mente y estar en el momento presente, y qué mejor si mi momento presente está en contacto con la madre tierra, que es de donde venimos todos y en donde está también la sabiduría. De eso nos olvidamos, ¿no? Justamente estaba leyendo un libro sobre la unión del andinismo con otras religiones, y los indígenas respetan muchísimo a la Pachamama, porque en la Pachamama está también la divinidad, ¿no? Ahí está Dios, la diosa, y parte de ahí es que nosotros podemos tener comida, podemos tener agua y podemos existir. Entonces el venerar estos procesos que, aunque para nosotros parezcan tan normales, tienen tanta magia, tanta energía, nos permite darnos cuenta de nuestros orígenes, de nuestro sentido de vida, ¿no? Entonces es bien interesante porque el tema de la naturaleza también se puede conectar con un tema espiritual, sin ir a lo religioso, sino estamos hablando netamente de encontrarnos con un sentido de existencia en conexión con la tierra, con la naturaleza, con el mundo, ¿no? Y también tener la conciencia de que de pronto nuestra vibración ha sido alterada por todo lo que hemos creado, ¿sí? O sea, ya no estamos vibrando en concordancia a una frecuencia que es completamente medible, ¿no es cierto? La resonancia la llaman la resonancia de Schumann, que es la resonancia o de alguna forma la frecuencia a la que está vibrando la Tierra, ¿sí? Y esa frecuencia ha ido subiendo en el tiempo. Me parece que empezó por ahí en los años 60, 70, con una resonancia de 3.5 y ahorita ya estamos en 5 y pico, o sea, es muy acelerada la frecuencia que emite la Tierra hoy por hoy. Entonces, creo yo que parte de lo que nosotros vivimos, del tema del cáncer, de las enfermedades
entre comillas, incurables, ¿no es cierto? Es parte de esa alteración en la vibración natural de nosotros mismos, ¿no? Entonces, dentro de la ecopsicología se contempla que nosotros podamos volver a emitir una vibración, ¿sí? Cada uno de los seres humanos en la Tierra, que sea más pausada, ¿sí? Que sea más en concordancia con, por ejemplo, la vibración que emiten las olas del mar, ¿sí? Entonces, algo que es súper lindo, que yo veo que la gente experimenta cuando va al mar, consciente o inconscientemente se sincroniza a las olas del mar, ¿sí? Y eso regula su latido cardíaco, su función respiratoria, el pulso, inclusive la frecuencia cerebral cambia, o sea, todo se alinea, digamos, a una frecuencia madre que es la frecuencia del mar, ¿sí? Por eso es que nos encanta. Yo creo que a la mayoría nos encanta el mar, la playa, porque dentro de nosotros tenemos esta información de salud. Nosotros sabemos lo que nos hace bien, pero como tú dices, la cultura y la propia creación humana ha hecho que nos sintamos separados cuando no es así, ¿no? No sé si quieres dar tal vez una última sugerencia antes de cerrar el programa. Bueno, nada más que le vean como a la ecoterapia como algo ancestral, o sea, el término es un término anglosajón, ¿no es cierto? Viene de la palabra ecotherapy, ¿no es cierto? Ecoterapia. Pero nosotros tenemos en nuestras raíces esa vinculación, es decir, nuestros grupos culturales indígenas en el Ecuador, ¿no es cierto? Y en Latinoamérica y en el mundo, inclusive los que quedan, siempre han estado conectados a este espacio natural. O sea, ellos no lo han perdido, esa conexión la tienen en su genética y está como muy a flor de piel. Entonces, lo único que yo les sugeriría es conectarse a la forma de vida que tienen y mirarlos como verdaderos maestros, porque de alguna forma ellos están sosteniendo una forma de vida que se ha perdido a lo largo de estos últimos 50, 100 años, ¿sí? Y creo yo que sin ser demasiado extremistas y volvernos a poner taparrabos, podemos vincularnos con una forma de vida mucho más saludable, ¿no es cierto? Claro, porque hay esa idea de que te estás poniendo muy hippie, ¿no? Ya claro. Solo quieres la naturaleza, el verde prado, pero no va por ahí, va por el tema de que realmente hay estudios concretos y certeros de que esta separación del hombre con la naturaleza ha generado muchos problemas y nosotros como profesionales de la salud lo vemos y lo tratamos y nuestra propuesta es muy objetiva, es retomar el contacto con la naturaleza, como tú dices, sin ponernos taparrabos, pero sí siendo conscientes de que ahí está la salud, ¿no? Bueno, querida Ele, no sé si quieres dejar tu número de contacto para las personas que quieren hacer terapia contigo. Claro que sí, mi número es el 099-2080-838. Este es un número de WhatsApp y si es que eres un poco tímido o tímida y solo me quieres escribir, Sandoval, con B pequeña, todo con minúscula, ELE, las 3 primeras letras de Elena, @gmail.com. Excelente. Bueno, mis queridos televidentes, qué gusto haber compartido con ustedes en esta tarde de jueves. Que tengan una linda tarde y nos vemos la próxima semana.